A las 7:10 de la mañana iniciamos Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El tema de la devaluación de la moneda o del peso colombiano ha traído incidencias y complicaciones, sobre todo en el sector fronterizo, en nuestra frontera norte. Este fin de semana, la ministra coordinadora de la producción, Natalie Selin, en Enlace Ciudadano, anunció ya varias medidas o varias estrategias para neutralizar el impacto de la devaluación del peso colombiano que tiene en nuestro país y específicamente en la provincia del Carchi. Para hablar sobre ese tema, como también sobre el tema de la articulación pública-privada y las regulaciones a los supermercados, hemos invitado a la ministra coordinadora de la producción, a quien le saludo y le doy la bienvenida. Señora ministra, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Qué gusto estar en su programa. Un saludo afectuoso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. Y que nos ven también. Bueno, y nos escuchan y nos ven. Exactamente. Sí, a ver, la devaluación, tenemos ahorita un problema tremendo con las devaluaciones de los países vecinos, tanto en Colombia y también como en Perú, pero nos vamos a concentrar el día de hoy en Colombia. La provincia del Carchi se ha visto afectada, el Ecuador entero realmente se ve afectado, pero en este caso la provincia del Carchi se ve afectado por el flujo de ecuatorianos que van a Ipiales, a Pastos y traían productos colombianos. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano ha establecido ya algunas estrategias. ¿Cuáles son estas y cómo se piensan neutralizar? Así es, Carlos. Hay que aclarar a la ciudadanía que la depreciación del peso colombiano llega hasta un 60%, pero esta depreciación se hace muchísimo más fuerte en las últimas 3 semanas, en el último mes, diría yo, lo cual pues exacerba muchísimo más el problema. Hay que entender cuál es la particularidad de la provincia, más que nada, digamos, de la ciudad de Tulcán, porque Carchi es una ciudad también muy agrícola. Recordemos que es la principal producción, la principal origen de la producción, por ejemplo, de papas, y es muy fuerte en el tema lácteo, y estamos trabajando en esos temas. Pero específicamente Tulcán es una ciudad que vive del comercio. Y el problema se suscita no solo, digamos, o no mayormente por la cantidad de ecuatorianos, por ejemplo, de Quito o de las provincias aledañas que se trasladan hacia Ipiales para comprar, sino porque la propia gente de Tulcán, por la intensidad de la depreciación y el abaratamiento artificial de los productos colombianos, también se está movilizando. Es decir, que los comerciantes, los pequeños comerciantes de la ciudad de Tulcán se ven afectados porque los propios tulcaneños cruzan la frontera. Entonces lo que estamos tratando es de evitar aquello, y para lo cual estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Tulcán y otros actores también y organizaciones sociales y comerciales de la ciudad y de la provincia para ampliar la canasta fronteriza en términos de... La canasta comercial fronteriza. Crear la canasta comercial, porque este concepto no ha existido antes. Lo que ha existido es que los ecuatorianos de frontera puedan pasar hacia Colombia y poder traer una serie de bienes de subsistencia. Es decir, esto es un tema nuevo. Vamos a crear una canasta comercial, lo cual tiene unas implicaciones también que tenemos que velar en los flujos macroeconómicos. ¿Cómo funciona esa canasta comercial fronteriza? Siendo nueva, es novedosa, evidentemente, pero ¿cómo funciona? Porque lo que yo entiendo de la canasta comercial fronteriza es permitir la importación vía terrestre de algunos productos colombianos para comercializarlo en Tulcán. Así es, efectivamente. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos de los componentes de la canasta fronteriza, porque va a ser muy difícil, Carlos, controlar el flujo de no tulcaneños que compren, es decir, el flujo de ecuatorianos que ya no irían a Ipiales porque los costos de transacción aumentan, sino que irían directamente a Tulcán, por lo cual hay que tener pues una magnitud, un cupo, un límite, digamos, al uso de esta canasta comercial, de manera tal que no nos afecte el empleo también en otras ciudades del país, donde, por ejemplo, el producto más vendido, el producto que más llama la atención, el producto ancla son los televisores plasmas, por ejemplo. Entonces tampoco queremos afectar que los importadores que traen de manera pues legal, pagando todos los impuestos y salvaguardas, se vean afectados. Es decir, esto es de mucha cirugía y de mucha análisis, de mucha precisión. Sí. Por lo cual tenemos que trabajar en aquello. Daría la impresión que los ecuatorianos que están yendo a buscar, a comprar en Ipiales y en Pastos, prácticamente lo que están demandando es tecnología, pero también hay otros que van a hacer compras diarias en ese sentido. Ahora, esta canasta comercial, ¿cuándo definiría cuáles son los ítems que estarían integrándola? Bueno, vamos a empezar el trabajo desde el día de hoy mismo. Ya hemos venido trabajando con la Cámara de Comercio. Primero hay que definir quién puede importar o comercializar, digamos, los comerciantes establecidos y autorizados. Luego hay que definir qué productos conforman y finalmente pues el cupo máximo que podría establecerse. Ahora, también hay que
que entender que siempre ha existido esta lógica comercial en las fronteras entre Colombia y Perú. Lo que sucede entre Colombia y Ecuador y en el sur también con Perú. Lo que hay que entender es que esto se exacerba en las últimas semanas, pero tampoco es un fenómeno que esperamos que se mantenga en el tiempo. Nosotros nos fijamos, digamos, en las dificultades que puede tener también una altísima depreciación como la que ha sufrido Colombia. Esto disminuye la capacidad de consumo de los ciudadanos en un 60%. En el caso colombiano, evidentemente. El salario, ¿verdad? Y la demanda. Por eso también es que en la frontera, digamos, en Ipiales, se ve también esta, digamos, intención, digamos, de vender a precios muy baratos para poder salir del stock, para poder salir de la mercadería que no podrían. Y también el tema de deudas, ¿no? Entonces, Ecuador tiene una capacidad adquisitiva que se mantiene. Las medidas de salvaguardia han sido una medida, yo les diría la única que nos queda en un contexto de medidas internacionalmente que pueden ser aprobadas por la OMC para poder proteger justamente y compensar la producción nacional. Aquí estamos hablando de una salvaguardia fronteriza específica que puede variar entre el 5 al 45%. No, la salvaguardia va a ser exactamente la misma que se aplica. No es nueva. No, para nada, no es nueva, sino que porque el monto era muy pequeño, quizás no se aplicó en fronteras. Ahora lo que estamos haciendo es que esa salvaguardia se aplique en todas las fronteras, que se aplique, no que se respete, porque no estaba en vigencia. O sea, que respete la aplicación. Sí, que respete la aplicación, pero es la misma, exactamente. No estamos generando nuevas, eso es muy importante explicarle a la población, no estamos generando ninguna salvaguardia nueva, sino que hasta ahora los ecuatorianos, por razones de turismo, venían trayendo sus productos pagando los aranceles normales, pero no la salvaguardia. Ahora, hay algo que también usted anunció, señora ministra, que tiene que ver con la prioridad en las compras públicas para las empresas de la zona de la provincia del Carchi. Pero eso no sería, si bien se merece la provincia del Carchi establecer estrategias para neutralizar esos impactos negativos, ¿no estaríamos protegiendo a unos y descuidando a otros? No necesariamente. Yo creo que las políticas públicas justamente sirven para actuar en momentos de shock, y la provincia, y en particular Tulcán, está recibiendo un shock externo. De allí que deberíamos priorizar. Eso no quiere decir que no vamos a hacer las relaciones costos-beneficios, pero vamos a priorizar dentro de lo posible para que los transportistas, y específicamente esto tiene que ver mucho con el transporte, para que los transportistas puedan también ofrecer sus servicios y también podamos incluir a todos. Había un problema también de falta de inclusión, de falta de incorporarlos en el catálogo de compras públicas, el catálogo inclusivo que se llama compras públicas, que se ha hecho. Nuestro objetivo, Carlos, es proteger el empleo, minimizar, como usted ha dicho, porque no se puede negar que existen consecuencias y obviamente son inmanejables, digamos, y van más allá de lo que la política pública puede hacer, digamos. Colombia controla de alguna manera pues su economía y ejerce su soberanía dentro de su territorio, y las expectativas son temas que los gobiernos no necesariamente pueden manejar. Sido una realidad que una cosa es el tipo de cambio del Banco Central de Colombia y otra cosa es el tipo de cambio en el mercado libre y sobre todo en el fronterizo. Por supuesto. Eso es muy importante también explicar que por eso siempre hablamos de una depreciación de la moneda, porque no son las autoridades colombianas las que definen el tipo de cambio, es el mercado y las expectativas. Y ese es un tema que a veces es muy difícil de controlar cuando tenemos tanta volatilidad en los mercados internacionales y tanta volatilidad en relación a las expectativas de crecimiento de las grandes anclas de crecimiento mundial. Pero estas medidas y estrategias que está adoptando el gobierno ha hecho reaccionar al presidente Juan Manuel Santos, a tal punto que ha pedido a su ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller Holguín, que estuvo este fin de semana acá en el Ecuador, que solicite una reunión con el presidente Correa para sentarse a conversar, para ver cómo se resuelve este tema fronterizo, más cuando la agenda binacional estaba bien manejada. Bueno, yo creo que la agenda binacional está manejada. Yo creo que nuestra relación con Colombia no puede ser más cordial. Recuerde usted que Ecuador ha sido muy solidario con Colombia. Tenemos más de 50.000 refugiados que obviamente generan también o demandan servicios de protección social y servicios públicos. Ecuador ha sido un país, un vecino, yo creo, de lujo para Colombia, y siempre se ha mantenido una posición de apertura y de apoyo. El diálogo siempre es positivo, siempre, Carlos. Así que yo celebro ese diálogo cuando se realice entre los presidentes, pero creo que es innegable que tenemos un desbalance comercial y que en ese desbalance comercial Ecuador es quien está pagando las consecuencias de lo que sucede en Colombia, más allá de que eso esté o no esté en las manos del presidente Santos realizar. Pero no solo un desbalance comercial por los productos o servicios, sino también por una disminución en el turismo de Colombia a Ecuador, que ha sido tremendamente evidente al reducirle la capacidad adquisitiva. Yo creo que la campaña que hemos tenido de promoción del país da grandes resultados, cuando usted ve que el Ecuador
se encarece por efecto de la apreciación del tipo de cambio, de la apreciación del dólar, hemos podido mantener el turismo que viene de otros orígenes, de otros lugares del mundo, pero obviamente el turismo colombiano ha sufrido, así que tenemos un desbalance definitivamente en la balanza comercial y en la balanza de servicios, y yo creo muy oportuno el diálogo. Ecuador lo que está haciendo de alguna manera es mitigar esos efectos. Nuestra principal preocupación, repito, y seguiremos trabajando, es la protección del empleo, y por eso también entendemos que la liquidez es importante, Carlos, y para eso hemos establecido dos tipos de medidas. Uno, las que tienen que ver con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para el sector comercial y de transporte, lo cual va a generar un flujo de caja positivo, digamos, va a aliviar las dificultades que tienen el flujo de caja, y entendemos que cuando usted tiene un problema en las ventas es necesario encontrar un respiro, unos periodos de gracia y una reestructuración de deuda, y para eso Ban Ecuador estará dispuesto a prestar su contingente y a establecer estas líneas de crédito de reestructuración en la ciudad. Vamos a dos temas de esto mismo con Colombia y pasamos a otro tema dentro de esta conversación que estamos teniendo, señora ministra. El tema de contrabando de gas y combustible. ¿Cómo se lo ha podido controlar? Porque con esta coyuntura también ahí hay un tema pendiente. Bueno, yo creo que las diferencias de precios han bajado, obviamente con menores precios de petróleo usted tiene pues menores incentivos a aquello, pero justamente en el gabinete, sí, pero el precio relativo ahora es menor porque también los precios han bajado en Colombia. Pero yo escuchaba en gabinete, no es un tema que maneja mi ministerio, pero el Ministerio de Hidrocarburos le comentó al presidente en el gabinete cómo los sistemas que ellos han establecido de vigilancia y de control están dando buenos resultados. Sin embargo, todo el gobierno nacional está trabajando justamente en atenuar los efectos del contrabando y específicamente estas medidas apuntan en esa dirección. Ok, pasemos a otro tema. Me ha llamado la atención que luego de un año del haberse emitido por parte de la Superintendencia de Control de Mercado, de Poder de Mercado, el famoso manual de buenas prácticas de los supermercados, ahora estemos hablando de normas regulatorias de parte del Ministerio. ¿En qué consiste esto? ¿Esto complementa ya lo hecho? ¿En qué consiste? Carlos, muchísimas gracias por la pregunta, porque muy pocos conocen las diferentes funciones que tiene el Ministerio Coordinador de la Producción. El Ministerio Coordinador, una función fundamental es el fomento del desarrollo productivo a través de la coordinación de las políticas sectoriales, industrias, turismo, comercio, etcétera. Pero otra función que adquiere a partir de la nueva ley de control de poder de mercado que entró en vigencia en el año 2002 es que preside la Junta de Regulación de Control de Poder de Mercado. En este gobierno se ha impulsado muchísimo la diferencia entre la definición de políticas públicas, la regulación, el control y la supervisión. Y quisiera dejar esto muy en claro. La Junta de Control de Poder de Mercado que nuestro ministerio preside tiene a cargo todo el tema de la regulación, de la reglamentación, a fin de generar igualdad de competencia entre los diferentes actores en mercados que son relevantes, en mercados donde podemos definir con cifra y con data que podrían existir problemas de competencia. Entonces, la Superintendencia de Control de Mercado emitió este manual de buenas prácticas para los supermercados, la cual pues contiene elementos importantes de regulación, pero la Junta ya ha establecido cuáles son esas reglas de juego para justamente generar esa igualdad de competencia entre los proveedores y los supermercados. Hablemos de esas reglas rapidito para pasar a articulación pública-privada. Muy bien. En cuanto, a ver, el tema de supermercados, por todos es conocido y esto no es un secreto o sería un secreto a voces, que los supermercados tienen, y las cadenas sobre todo, tienen un poder económico y evidentemente de negociación tremendo. En ese sentido, esto está tratando de diversificar los distintos proveedores de los supermercados para que la economía popular y solidaria comience a tener más consolidación. Sí, Carlos, no solamente la economía popular y solidaria, sino también los artesanos. Nosotros tenemos una gran cantidad de artesanos en el país cuyo trabajo hay que visibilizar y potenciar. Pero para mí entran dentro de la economía popular y solidaria. No necesariamente, porque la economía popular y solidaria tiene, digamos, un tipo de organización específica. Son las cooperativas donde, pues, digamos, las utilidades se reparten. Hay una conceptualización alrededor de qué es economía popular y solidaria, pero quizás en tamaño usted tiene razón. Los microempresarios y los pequeños. Pero el manual no solamente trata de fomentar justamente una mayor participación, sino justamente trata de generar esas relaciones de igualdad en el establecimiento de los contratos, en el establecimiento, por ejemplo, de qué tipo de devoluciones se pueden dar y, por ejemplo, en la fecha máxima que usted tiene, los días máximos que usted tiene para pago de la factura, dependiendo si el actor es micro, pequeño, mediano o grande. Yo creo que las normas deben ser muy claras. Primero, para regular hay que regular de manera adecuada. Nosotros usamos el acrónimo en inglés de SMART. ¿Cómo debe ser la regulación? Simple, medible, debe ser adaptable, y esto es muy importante a las circunstancias. Obviamente debe ser relevante. Usted no puede
regular sobre todo, para poder hacerlo bien tiene que hacerlo en aquello que es relevante y transparente. Y creo que esta regulación se ha hecho con la participación de más de 2.900 proveedores de todas las cadenas de supermercados. Y mire, la mejor regulación es la que no contenta a nadie, porque justamente usted tiene que tener un balance aquí, ¿no verdad?, entre fomentar y generar incentivos para que se compren a los pequeños, pero también establecer reglas claras de justamente cómo se da la contratación, los pagos, las devoluciones, etcétera. Si bien le suscribo esos elementos, hay algo que a mí me inquieta porque también conozco del tema, y es los plazos de pago en que se demoran en pagar las facturas a los pequeños y medianos. Sí, eso está porque fijado este ahora. tema de regulación no solamente tiene que cumplir esos elementos, sino que también tiene que proteger la sostenibilidad de estos microempresarios o de estos artesanos o emprendedores de la economía popular. Por ejemplo, se ha establecido que para los más pequeños, para los micro, los artesanos, el plazo máximo de pago es de 15 días. Y vamos subiendo de 15 a 30, 45, hasta llegar a 60 días dependiendo del tamaño de los proveedores. Vamos a la ley, vamos al proyecto de ley de articulación pública y privada. Es evidente que la crisis económica mundial ha afectado a la región. Y dentro de la región, evidentemente, Ecuador. Con usted voy a analizar el tema ecuatoriano porque es la ministra coordinadora de la producción. En ese sentido, en una crisis como esta, a mi criterio hay que defender el crecimiento económico. Así es. Porque el crecimiento económico tiene efecto distributivo y redistributivo, pero de todas maneras es complicado en un momento donde la dinámica de la economía ecuatoriana hoy no cuenta con los recursos externos para poder apuntalar. En ese sentido, esta ley que plantea la articulación pública y privada, que pasaría de decreto a ley, ¿en qué sectores quiere consolidar? Muy bien. Carlos, yo creo que es importante explicar al país que la regulación, digamos, los mecanismos institucionales para poder establecer alianzas público-privadas siempre han existido. Es más, el Código de la Producción abre esa opción y varios decretos presidenciales establecen ciertas normas de juego, ciertas reglas, justamente para la iniciativa privada. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Potenciar muchísimo más esta herramienta, dándole pues incentivos tributarios de manera tal también que los proyectos públicos, porque al final del día lo que estamos promoviendo es la participación privada en proyectos públicos, puedan hacerse de la manera más eficiente, a menores costos y que los precios de esos servicios pues sean asequibles y de alta calidad. Esto es muy importante, y de alta calidad para los ciudadanos. ¿A qué sectores estamos apuntando? Yo le diría que estamos apuntando en una gran medida al sector de infraestructura, al sector de carreteras y puertos, donde ya tenemos establecido un portafolio de concesiones que podrían darse de alrededor de más de 750 kilómetros de carretera y de puertos donde ya tenemos inclusive cuantificado el monto de inversión, que sería de más de 6.500 millones de dólares. ¿En qué tiempo? En los plazos de las concesiones son largos, ¿no? 20-25. Pero lo importante es qué cantidad de recursos estamos apuntando en los siguientes 3 años, porque son los que van a generar ese dinamismo en la construcción y justamente para proteger el empleo, proteger el crecimiento del sector real de la economía. Estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares. Esto es lo que tenemos ya listo. Sí, esto es lo que tenemos listo en carpeta para salir, y de hecho ya en algunas concesiones que están mucho más listas, las estamos promocionando y ya existe interés de la inversión extranjera, Carlos, como por ejemplo en el puerto de Machala. G-Port, una empresa muy grande de origen turco, está interesada y ya presentó la iniciativa privada al respecto de este tema. Obviamente esa iniciativa se reajustará con costos más hacia abajo una vez que la ley pueda ser conocida y pues espero ser aprobada en la Asamblea Nacional. Usted me habla en el tema, por ejemplo, del puerto Pozorja también tenemos a la Dubai Port interesada justo con inversionistas nacionales en poder entrar. Usted me habla de inversiones que en este caso la iniciativa privada podría sustituir a la inversión pública. En ese sentido, con eso estaríamos yo liberando. le diría no sustituir, sino complementar a la inversión pública. En muchos casos la inversión privada, la concesión puede hacerse totalmente desde lo privado, en otras cosas pues habrá que complementar. Pero existe otro sector importante, Carlos, donde queremos entrar con mucha fuerza, y es el sector del desarrollo urbano. Yo creo que es muy... ¿Por qué estamos apuntando a estos sectores? Construcción, desarrollo urbano, porque son grandes generadores de dinamismo. ¿A qué se refiere con desarrollo urbano? Ya explico. La construcción tiene un multiplicador de 2 en la economía. Por eso es nuestro interés de seguir apuntalando a la construcción como un motor que genere ese dinamismo nacional. ¿A qué me refiero?
refiero con desarrollo urbano? Por ejemplo, me refiero a poder dinamizar ciertas zonas, por ejemplo, del centro de Quito, o sea, zonas grandes de dinamización urbana donde usted no solamente tiene un tema de construcción de vivienda popular o vivienda de clase media, sino una gran movilización que vaya complementada con otros aspectos. Me refiero también al tema de desarrollo urbano que podría darse en algunas ciudades del país, donde usted tiene un componente de desarrollo urbano, de parques, de vivienda, de varios segmentos. Y esto es en el país, en el no solo país. Quito, Guayaquil, no, Manabí, usted que es Manabí te le van a reclamar. Por ejemplo, no, eso pongo de ejemplo de Quito porque ya hay proyectos específicos. Ahora, pero vamos aquí a un punto diferenciado. Esto es un tema para todo el país. Vamos a un punto diferenciado. Y beneficiará a todo el país. En el tema de carreteras y puertos, pues eso queda claro, si es concesión, doy el servicio y a contraprestación cobro un valor. Pero en el Carlos, otro hay una nueva generación de alianzas público-privadas donde se puede establecer con muchísima más claridad cuál es, por ejemplo, el tráfico por carreteras. Usted puede tener un mínimo de tráfico a partir del cual se decantan una especie de subsidios adicionales que podrían existir para las carreteras que no tienen mayor tráfico. Sí, podría usted incluir, digamos, una participación pública en ciertas carreteras donde no tiene el tráfico y también compartir el riesgo y compartir las ganancias si el tráfico pasa de un tope establecido. Lo cual digamos. podría volver a Entonces hay una nueva generación muy distinta a las concesiones. Pero vamos al desarrollo urbano. O sea, el primer punto que es infraestructura queda claro porque eso pues evidentemente si voy a invertir tengo que recuperar y voy a cobrar algo. Pero en el desarrollo urbano, ahí estamos hablando básicamente de incentivos tributarios. Bueno, yo creo que es más que incentivos tributarios, es el poder compartir riesgos y no es menor que, por ejemplo, el gobierno, el Estado, pueda tener un conjunto de tierras, pueda tener, y esto también va para los gobiernos locales, por si acaso, pueda tener un conjunto de temas a desarrollar. Por ejemplo, le explico, esto podría ser una triple alianza entre el gobierno local, el gobierno nacional y el sector privado. Queremos revitalizar el área del centro del mundo. La tierra es del prefecto, pero por ejemplo el gobierno nacional tiene interés en que todo el tema de UNASUR cuente con un hotel de primera, con un complejo y un parque temático donde podamos rescatar la cultura, donde podamos realmente generar, digamos, mayor tráfico por temas turísticos. Entonces usted tiene aquí un objetivo nacional que es promover el turismo, promover nuestra integración regional. El gobierno local, por ejemplo, tiene las tierras y los privados tienen la experiencia, el know-how de cómo armar, por ejemplo, un parque de nivel internacional. El problema es que la regionalización no funciona y los municipios no cuentan con planes de desarrollo urbano, que lamentablemente es una debilidad. Carlos, gracias por tocar el tema, porque mire, ahora que hemos estado en el tema de los diálogos y hemos hablado del tema de tramitología, a la cual me quiero referir porque va a haber unos artículos en el proyecto de ley de alianza público-privado, la mayor parte de las quejas del sector inmobiliario vienen por la falta de conciencia de los gobiernos locales en tener una tramitología que sea moderna, que esté acorde. Inclusive el gobierno sacó un decreto a través del ministerio, promocionado por el Ministerio de Desarrollo de Vivienda, justamente para que estos trámites, por ejemplo, algunos controles sean ex post, tengamos claridad en la normativa. Existen municipios en que quieren regular hasta el ancho de la puerta y otros en que lo realicen de una manera muy distinta. Entonces, aquí necesitamos también un trabajo conjunto y invito a los gobiernos locales para poder dinamizar el sector de la construcción, porque la tramitología municipal que tenemos es realmente excesiva, es caduca, tiene que modernizarse y hacerse muchísimo. Y ya para ir terminando, dentro del sector estratégico, señora ministra, también se puede conseguir sustitución de importaciones y por tanto ahorro de divisas en sentido de salida de divisas, evitar salida de divisas. Por ejemplo, la industria metalmecánica. La industria metalmecánica en el Ecuador ha tenido un crecimiento interesante en términos de tecnología, en términos de avanzada. Totalmente pero de acuerdo. Resulta que todavía se prefiere comprar afuera que adentro. Bueno, muchas veces tiene que ver por los temas de financiamiento, Carlos, donde existe, pues, hay que buscar un equilibrio entre buscar los recursos y que se establezca un valor agregado nacional adecuado. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Estas alianzas público-privadas darán la oportunidad a las empresas nacionales también para hacer alianzas con el extranjero, obtener temas de financiamiento. La ley también tiene todo un capítulo de facilitar el financiamiento productivo de las empresas para que directamente puedan acceder a ese financiamiento y de esa manera podamos tener la mayor cantidad de obra pública que en base a esta metodología, a estas alianzas público-privadas, se puedan hacer con empresas nacionales que tengan alianzas con empresas o con extranjeras. acceso a financiamiento directo. Correcto, que es lo que también la ley propone, digamos. Claro, ¿no? pero el tema pasa por lo siguiente también. El marco jurídico ecuatoriano estipula que en igualdad de condiciones y incluso hasta un determinado porcentaje superior a las ofertas se debe preferir a las nacionales y daría la impresión que sobre todo en el sector de hidrocarburos, llámese Petroamazonas, no se cumple aquello. Bueno, existen estas quejas, yo no las voy a
las voy a minimizar, ni mucho menos, y estamos trabajando con el ministro Rafael Poveda, justamente en que ellos establezcan un catálogo donde puedan tipificar de mejor manera y con mucha claridad todos aquellos productos y servicios que requieren de la industria nacional, para en función de ese catálogo y de esas especificaciones poder encontrar esa producción nacional. Muchas veces esa falta de estandarización y tipificación llega a las conclusiones de que en Ecuador no se encontraría específicamente esos productos o esos servicios, y de ser necesario asistencia técnica, mejoramiento para que los estándares de calidad cumplan con los requerimientos de los sectores estratégicos, lo haremos. Ese es un tema que ya lo estamos trabajando y que está por finalizar ya el catálogo de compras públicas, y justamente es una herramienta que la hemos promovido con mucha fuerza para todos los sectores no estratégicos, pero como usted indica, pues hay un espacio que yo reconozco que se puede mejorar. Ok, y ya para terminar en 30 segundos, señora ministra, si no se me ponen estresados arriba en el control master, hemos hablado de inversiones, hemos hablado de producción, pero en 30 segundos, resúmame, ¿cuál va a ser el impacto para la protección del empleo pleno y para la generación de nuevo empleo de estas medidas? Bueno, nosotros estamos aspirando, como yo le decía, en los próximos 3 años al menos recibir 2.500 millones de dólares por estas iniciativas. Obviamente esto tendrá un impacto muy importante en los sectores específicamente de construcción y en el sector de vivienda y en el sector inmobiliario, pero también otros sectores de la economía, por ejemplo en el tema de hidroeléctricas. Esto es también factible. Nosotros aspiramos que con esto mantener al menos los niveles de empleo. Recuerde, protegerlo, al menos protegerlo. El año que viene es un año que sigue siendo complicado por la baja del precio del petróleo y por el menor dinamismo de economías que conocemos, como por ejemplo China, han bajado sus estimaciones de crecimiento. Entonces nuestra aspiración es al menos proteger el empleo y la calidad de empleo que en este momento tenemos. Señora ministra, muchas gracias. A usted. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, como siempre, insumos para que ustedes sigan analizando en sus oficinas, en sus hogares, en la academia y saquen sus propias conclusiones. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y los espero el día de mañana.